Buenas tardes. Recording in Continuamos progress. con el último módulo de la tarde. Volvemos a invitar al doctor Shahab Nori, que nos va a hablar sobre compromiso cardiovascular neonatal, elección del agente vasoactivo y estrategia del tratamiento adecuado. Adelante, doctor. Hello and welcome back to another talk on Hola y bienvenidos a otra charla sobre hemodinamia. Antes esta tarde discutimos sobre cómo la historia de un paciente y la presentación clínica de un paciente pueden entregar claves importantes para la fisiopatología subyacente del compromiso cardiocirculatorio y cómo estas categorías guían nuestras estrategias de tratamiento. Revisamos maladaptación cardiovascular en el contexto de la circulación transicional en los neonatos de pretérmino. Y en esta presentación voy a discutir otras categorías. Anteriormente también revisé algo de evidencia emergente sobre que la ecocardiografía precoz y el apoyo hemodinámico durante la transición pueden mejorar los desenlaces en los niños de pretérmino. Para cualquier paciente en shock, la ecocardiografía point of care puede definir alteraciones hemodinámicas subyacentes más precisamente que la historia del examen físico por sí solos. Importantemente, puede ayudar a guiar tanto la selección de terapia cardiovascular como la titulación de tratamiento de acuerdo a la respuesta fisiológica. Hay un reconocimiento en aumento del valor del ecocardiograma point of care, por ejemplo, en las guías Surviving Sepsis Campaign más recientes, publicadas recientemente, sugieren usar focus de corazón y pulmón para guiar la reanimación. Podemos usar la historia y el examen físico y la ecocardiografía, si es posible, para entender mejor la fisiología subyacente del shock para poder individualizar el abordaje de tratamiento. Y hay que comprender si es que el compromiso circulatorio se debe a una disregulación del tono vascular o a un gasto cardíaco inadecuado. Si el gasto cardíaco está comprometido, se debe a la precarga, a contractilidad o a poscarga. Desafortunadamente, este abordaje simple e importante muchas veces se olvida tanto en la investigación como en la práctica clínica. En contraste, al neonatos de pretérmino de muy bajo peso durante la transición, los mayores tienen como marcador más confiable la presión arterial como marcador de la función circulatoria. Sin embargo, si es que un paciente se presenta o no con hipotensión, depende de los mecanismos compensatorios del paciente. Por ejemplo, si es que hay un gasto cardíaco bajo compensado con aumento en SVR, el paciente va a mantenerse normotenso. Es solamente cuando el mecanismo compensatorio se acaba que aparece la hipotensión como un signo. También ha habido mucho énfasis en la PAM para definir la hipotensión. PAM ciertamente es importante, especialmente en el contexto de la perfusión cerebral. La tensión en las presiones sistólicas y diastólicas pueden entregar algunas luces sobre la fisiopatología de la hipotensión. La sistólica refleja más el volumen sistólico y la diastólica representa más bien la resistencia vascular periférica. Hay que mirar todos los componentes de la presión arterial para guiarnos en el manejo. Aunque tanto la presión media y sistólica tiene una correlación débil con el gasto cardíaco, una presión sistólica muy baja sugiere que hay un gasto cardíaco bajo y por ende un índice de monitoreo valioso, pero es importante darse cuenta que tener una presión sistólica normal no descarta un gasto cardíaco bajo. De hecho, usando el tercer percentil de la presión arterial sistólica como el punto de corte, solamente vamos a detectar 1 de 5 pacientes que tengan un gasto cardíaco bajo. La onda de pulso
la presión sistólica, la diastólica y la presión arterial media, todos entregan información relevante sobre la función cardiovascular. Sin embargo, el primer paso en evaluar la presión arterial y sus múltiples componentes es asegurarse de que la presión arterial medida sea realmente válida. En estudios grandes se muestra bajo acuerdo entre las presiones arteriales medidas de forma invasiva y no invasiva. Acá se ve el límite de 95% de acuerdo para la presión arterial media. La presión arterial no invasiva podría ser 12 milímetros de mercurio más alto o 18 milímetros de mercurio más bajo que la medición invasiva. Y el límite de 95% de acuerdo fue incluso peor para la presión arterial sistólica. Un ensayo sistemático, un estudio sistemático mostró que para la evaluación no invasiva, el CAF y la presión arterial media son mejores. Interesantemente, la no invasiva fue menos confiable en el rango de hipotensión, lo que destaca la necesidad del monitoreo de presión arterial invasiva en el shock cada vez que sea posible. Cuando se trata del shock, necesitamos individualizar el manejo seleccionando los medicamentos con el perfil adecuado para la fisiología alterada y, más importantemente, titular hasta el efecto deseado. Aquí está la lista de los medicamentos cardiovasculares más comúnmente usados. La mayoría de los medicamentos que usamos tienen tanto efectos vasopresores como inotrópicos en distintos grados, tales como norepinefrina, epinefrina y dopamina. Otros son primariamente inotrópicos como la dobutamina y algunos tienen solo un efecto vasopresor como la fenilefrina y la vasopresina. Es poco claro cuán común es la difusión miocárdica en el shock neonatal, pero en niños mayores casi la mitad tienen ya sea disfunción sistólica o diastólica. La tasa de disfunción miocárdica es incluso mayor en pacientes con shock pediátricos refractarios. Y en este estudio, la disfunción miocárdica no se asoció a la mortalidad. Pero un estudio prospectivo más reciente desde India reportó mayor mortalidad con la disfunción miocárdica. ¿Qué pasa con los neonatos? Desafortunadamente tenemos información escasa y contradictoria que ha sido recolectada de modo de casos de controles y observacionales. Y reconociendo estas limitaciones, la mayoría de estos estudios mostraron evidencia de un shock caliente y algunos sugieren el shock frío. En general, podemos pensar en el shock séptico en los neonatos primariamente como un shock vasodilatado con difusión miocárdica presente en un subgrupo de estos pacientes. Con respecto al manejo del shock con vasodilatación, la primera línea del tratamiento es el volumen y un vasopresor para mejorar el tono vascular. Sin embargo, el shock séptico con baja contractilidad, un vasopresor con efecto inotrópico se indica. ¿Qué es un vasopresor? Es una sustancia natural o manufacturada que aumenta el tono vascular. Los vasopresores ejercen su efecto vasoconstrictor periférico primariamente a través de una unión a los receptores alfa-adrenérgicos y a los receptores de vasopresina A1, causando una cascada de eventos que llevan a una liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico hasta el citoplasma, aumentando así el tono del músculo liso vascular. A muy bajas dosis, la dopamina solamente estimula los receptores dopaminérgicos que están presentes en ciertos lechos vasculares como el riñón y causando ahí vasodilatación. En una dosis un poco mayor también estimula receptores alfa causando vasoconstricción. Una vez que la dosis está en el rango moderado, también se estimulan los receptores beta, que aumenta la contractilidad cardiovascular.
o cardíaca. La epinefrina, por otro lado, en dosis bajas estimula receptores beta, lo que lleva a un aumento en el inotropismo y a una vasodilatación periférica, que en dosis sobre 0.1 también estimula receptores alfa que llevan a vasoconstricción. La norepinefrina tiene efectos similares a la epinefrina, pero es un vasoconstrictor más potente. Hay datos limitados en la mejor elección de medicación en los pacientes neonatales con shock séptico. Cuando se comparó epinefrina con dopamina para el tratamiento del shock séptico en un pequeño estudio aleatorizado controlado o RCT, no hubo diferencia en la reversión de shock o en mortalidad entre los dos medicamentos. Un estudio RCT piloto recientemente publicado comparó la norepinefrina y la epinefrina como un vasopresor de primera línea para el shock séptico. Los autores no encontraron diferencias en la reversión del shock o en ninguna otra medida, incluyendo gasto cardíaco y función cardíaca. Este gran estudio de cohorte retrospectivo incluyó casi 1.600 neonatos de término y pretérmino y se examinaron los resultados una semana después del shock séptico. La tasa de mortalidad general fue 50%. Interesantemente, luego de ajustar por predictores conocidos de mortalidad, el uso de epinefrina, ya sea por sí sola o en combinación con otros agentes vasoactivos, fue asociada con un aumento en 4 veces de la mortalidad comparado con el uso de dopamina. Aunque los investigadores ajustaron para la severidad de enfermedad, el diseño retrospectivo deja abierta la posibilidad de factores confundentes residuales. Los lactantes que recibieron epinefrina podrían haber tenido otras características clínicas no medidas que los pusieron a mayor riesgo de muerte y que no fueron consideradas en el análisis. Este es otro estudio de cohorte retrospectiva comparando dopamina y norepinefrina en niños hipotensos con sepsis, con shock séptico o NS. Los autores encontraron que los lactantes que recibieron norepinefrina como medicamento de primera línea en oposición a dopamina tuvieron mejores desenlaces en términos de tener menor mortalidad, nuevos NC o daño neurológico. Sin embargo, este estudio tiene las mismas limitaciones que el estudio previo que ya revisamos. De hecho, el único estudio tipo de RCT sobre norepinefrina versus dopamina para el shock séptico mostró que no había diferencias en la reversión del shock o en la mortalidad y morbilidad. El desenlace primario de reversión de shock a los 30 minutos fue 32% para norepinefrina y 46% para dopamina, que no fue estadísticamente significativo. Ahora hablemos sobre otro vasopresor que, aunque se usa inhabitualmente en la NICU, tiene un uso en aumento. La vasopresina actúa en distintos órganos y lechos vasculares. El estímulo de los receptores B1A es responsable de sus efectos vasoconstrictores en el lecho vascular sistémico y en las arteriolas eferentes renales. La estimulación de este receptor también lleva a agregación plaquetaria. La activación del receptor B1B libera ACTH de la glándula pituitaria e insulina del páncreas. Los receptores B2 están involucrados en el reclutamiento de aquaporina en el ducto colector y promueven la absorción renal de agua libre. La estimulación del receptor B2 también lleva a la liberación de factores de coagulación. Hay solo un estudio prospectivo en neonatos, un estudio RCT piloto que compara vasopresina con dopamina en lactantes prematuros de muy bajo peso.
con hipotensión. Y la vasopresina fue tan efectiva como dopamina en mejorar la presión arterial, pero con menos taquicardia. No hay datos sobre el efecto de vasopresina en el corazón o en el cerebro en esta población. Dado los datos limitados, la vasopresina generalmente no se recomienda como el medicamento cardiovascular de primera línea. Es casi puramente un vasopresor, con incluso efectos vasodilatadores en el lecho vascular pulmonar, que puede ser útil en ciertos escenarios clínicos que vamos a discutir más tarde. La hiponatremia es un efecto colateral común y la vasoconstricción excesiva también es una preocupación. Otra causa común de falla circulatoria es la disfunción sistólica. Esta categoría incluye tales condiciones como la asfixia, la depresión perinatal, la etapa tardía del shock séptico, y en estas circunstancias necesitamos un medicamento que tenga un efecto inotrópico. Un inótropo es un medicamento que aumenta la contractilidad miocárdica. La norepinefrina, la epinefrina, la dobutamina y la dopamina se unen al receptor adrenérgico en la superficie celular del miocardio y activa una serie de eventos que llevan a un aumento en el AMP cíclico, con el efecto final de aumentar el calcio citoplasmático, que resulta en un aumento en la contractilidad miocárdica. El AMP cíclico es degradado por la fosfodiesterasa 3. La milrinona, otro inótropo, inhibe la fosfodiesterasa 3, por ende aumentando los niveles de AMP cíclico y aumentando así la contractilidad. La dobutamina tiene un átomo de carbono asimétrico, así que tiene dos isómeros. El isómero negativo es un agonista alfa 1 y como tal aumenta la contractilidad y el tono vascular. Por otro lado, el isómero positivo es un agonista beta 1 y 2, por ende aumenta la contractilidad y la frecuencia cardíaca y disminuye el tono vascular. Un metabolito de la dobutamina tiene un efecto antagonista en los receptores alfa 1, así disminuyendo la contractilidad y llevando a vasodilatación. El efecto neto es un aumento de la contractilidad miocárdica y en menor medida la frecuencia cardíaca, con una ausencia de efecto o con una disminución en el tono vascular. Por ende, la dobutamina no es una buena elección en el shock de vasodilatación. La dobutamina en una dosis de 5 microgramos por kilo minuto o más estimula tanto los receptores alfa como beta. Otras causas de shock incluyen una alta poscarga que discutimos anteriormente hoy y la hipovolemia. La hipovolemia podría resultar de una disminución de volumen circulante por pérdida de agua o de sangre, o en el contexto de una disfunción ventricular derecha o un aumento de la resistencia vascular pulmonar, con bajo flujo vascular pulmonar llevando a una precarga ventricular izquierda disminuida. En este contexto, mejorar la función ventricular derecha o mejorar la resistencia vascular pulmonar con medicamentos como óxido nítrico también van a mejorar el flujo sanguíneo. Este es un estudio retrospectivo sobre el uso de vasopresina como un medicamento adjunto en lactantes de término y pretérmino con hipertensión pulmonar refractaria, esto de Montreal. Los autores encontraron una mejoría en la oxigenación, el índice de oxigenación y la presión arterial sistémica luego de iniciar la vasopresina. No hubo cambios en marcadores ecográficos. Sin embargo, hubo muchos efectos colaterales. 68% tuvo hiponatremia menos de 130 y 4 lactantes tuvieron problemas gastrointestinales. 1 tuvo una perforación intestinal espontánea y 3 NECs. Este es un muy buen estudio retrospectivo de Chile por Felipe Santelices y colegas, quienes investigaron el efecto de la vasopresina en la hipertensión pulmonar asociada con hipotensión sistémica refractaria. Evaluaron la función cardíaca
unas 4 horas antes y 7 horas después de iniciar la vasopresina. Mostraron mejorías en el estatus ventilatorio y respiratorio y también marcadores clínicos de flujo sanguíneo sistémico. Y también encontraron un aumento en el gasto cardíaco y evidencia en ecografía de mejoría de la hipertensión pulmonar. Es importante señalar que todos estos lactantes también estaban usando una pequeña dosis de epinefrina y de hidrocortisona. Así que mientras mejoraron el tono vascular, también estaban apoyando el miocardio y manteniendo la contractilidad. De forma similar, la norepinefrina parece mejorar tanto la oxigenación como la hemodinamia sistémica en lactantes con PPHN. Este estudio de Francia muestra que la presión arterial sistémica aumenta más que la presión arterial pulmonar. Interesantemente, hubo una relación inversa entre el flujo sanguíneo pulmonar basal y la respuesta a tratamiento con lactantes que tenían el menor flujo sanguíneo pulmonar que quienes mostraron la mejor mejoría o la mayor mejoría. Tal como la vasopresina y la norepinefrina, la milrinona puede mejorar la oxigenación en lactantes de término y pretérmino tardío con hipertensión pulmonar persistente, quienes están recibiendo y no. Al disminuir la resistencia vascular periférica, resistencia vascular pulmonar y el gasto cardíaco derecho, esto mejora el gasto sin cambios en la función sistólica. Pero hay que tener cuidado cuando tratamos neonatos con PPHN y con encefalopatía hipóxico-isquémica, porque estos lactantes pueden desarrollar hipotensión severa luego de la administración de milrinona, presumiblemente por una alteración del aclaramiento renal. ¿Qué pasa con el efecto de la dopamina en lactantes de término con hipertensión pulmonar? No tenemos datos en humanos. Este es un estudio en un modelo de oveja de hipertensión pulmonar. En azul mostramos el grupo de hipertensión pulmonar y en rojo el grupo control. Se puede ver que tanto la presión arterial sistémica, la línea sólida, y la presión arterial pulmonar en puntos aumentan más o menos en la misma cantidad. Y no hay un cambio significativo en la presión arterial sistémica a presión arterial pulmonar, la razón. Así que no hay un aumento preferencial en la presión pulmonar en respuesta al dopamina, por lo menos en este estudio. La disfunción diastólica es una causa poco común de shock, pero una condición es importante de reconocer, ya que el manejo es bastante distinto que en niños con disfunción sistólica. Y esta condición es la cardiomiopatía hipertrófica, por ejemplo, en los lactantes de madres diabéticas. En esta población, el tratamiento incluye una cantidad generosa de volumen seguida por un beta bloqueador y un agente vasopresor puro como la fenilefrina o la vasopresina. Importantemente, uno tiene que evitar cualquier medicamento que tengan efectos inotrópicos, porque esto puede empeorar la obstrucción dinámica del tracto de salida ventrículo izquierdo. Acá hay una serie de casos de 6 pacientes con miocardiopatía hipertrófica, generalmente hijos de madres diabéticas. Dentro de horas, la presión arterial mejoró y los requerimientos de oxígeno bajaron. Finalmente, la última categoría es shunt y arritmias. Quisiera brevemente hablar sobre el efecto de la dopamina en lactantes de peritérmino con PVA. Los hallazgos de estos estudios han sido usados inapropiadamente para asociar la dopamina con empeoramiento de la hipertensión pulmonar. Hay 2 estudios que han evaluado el efecto de la dopamina en el shunt PVA en el lactante de pretérmino. El primer estudio mostró que el efecto es variable y que depende de la presión pulmonar basal. Si la presión pulmonar basal era menor que la sistémica
como ocurre con la mayoría de los prematuros, la dopamina aumentaba la presión pulmonar, por ende, era beneficioso porque reducía el shunt de izquierda a derecha. Si la presión basal pulmonar era mayor que la sistémica, la dopamina no tenía efectos o disminuía la presión pulmonar, que también es beneficioso en este contexto. El segundo estudio encontró que la dopamina aumenta tanto la resistencia vascular sistémica como pulmonar. El aumento observado en el flujo de CV y la caída en la resistencia o los índices de resistencia renal y cerebral sugiere reducción en el shunt izquierda-derecho y una mejoría en el flujo sistémico. La sobreregulación de los receptores alfa-adrenérgicos en el contexto de un alto flujo pulmonar es probablemente el responsable del aumento de la vasoconstricción pulmonar aumentada con respecto a la sistémica y por ende el efecto beneficioso de disminuir el shunt de PDA. Este efecto no es observado cuando el flujo pulmonar es bajo, por ende la dopamina no empeora la hipertensión pulmonar en PPHN. Acá algunas consideraciones para el uso de los 3 medicamentos vasoactivos más comúnmente usados. La dopamina es principalmente un vasopresor con algo de efecto inotrópico comparado con la epinefrina, que es un inótropo potente y presor dependiente de la dosis. La dobutamina es un inótropo con algo de efecto vasodilatador. Tanto la dopamina como la epinefrina mejoran la presión arterial comparado con la dobutamina, que tiene un efecto variable. Los 3 medicamentos aumentan el flujo sanguíneo cerebral y se titulan a su efecto. Dado su efecto inotrópico y vasopresor, tanto la dopamina como la epinefrina son efectivos en la mayoría de los compromisos cardiovasculares neonatales. Sin embargo, la dopamina es preferible en lactantes de pretérmino con PDA y en el shock vasodilatado, mientras que la epinefrina se prefiere en el shock séptico con una contractilidad disminuida. La dobutamina se prefiere en disfunción miocárdica aislada, especialmente cuando el SVR es normal o alto. El problema con la dopamina es su efecto negativo en la hormona tiroidea. Con la epinefrina hay un aumento en lactato y en la glicemia que pueden generar un problema. Y con la dobutamina, el desafío es la titulación del medicamento hasta el efecto deseado y la hipotensión en algunos pacientes. Con respecto a otros medicamentos vasoactivos menos usados, la milrinona es un lucítropo con propiedades inótropas, pero no en el periodo neonatal inmediato. Puede disminuir la presión arterial y no se ha mostrado que aumente el flujo sanguíneo cerebral. La milrinona puede ser considerada en pacientes que tienen hernia diafragmática congénita con difusión miocárdica y como un tratamiento adjunto en PPHN y casos seleccionados de síndrome post-ligación de PDA. La norepinefrina es similar a la epinefrina en que es tanto un presor como un inótropo, pero tiene un más potente efecto vasopresor y hay datos limitados en neonatos, especialmente como medicamento de primera línea. Puede ser considerado en shock séptico con función cardíaca conservada. La vasoconstricción excesiva puede ser un problema. Sin importar la elección de medicamento, la titulación cuidadosa y, si es posible, evaluación con ecocardiograma seriado son importantes en el manejo efectivo del shock. Finalmente, la vasopresina es un vasopresor sin propiedades inotrópicas. Es efectivo en aumentar la presión arterial, pero hay datos muy limitados sobre su efecto en neonatos. Puede ser considerado como un tratamiento adjunto en casos con hipertensión pulmonar, con función de ventrículo izquierdo preservado, en la miocardiopatía hipertrófica y como un medicamento de segunda línea en el shock séptico con
función miocárdica preservada. En conclusión, tengo que reconocer que hay datos limitados para guiar el manejo del shock en los neonatos. El manejo hemodinámico del neonato críticamente enfermo requiere conocimiento de la fisiología del desarrollo, de la hemodinamia y de la farmacocinética y la farmacodinámica de los medicamentos cardiovasculares. Recomiendo el manejo individualizado del compromiso circulatorio con el uso de ecocardiografía si es posible. Es crítico definir la fisiopatología subyacente y seleccionar el medicamento que tenga un perfil apropiado. Sin importar la elección del medicamento, es crucial monitorizar cercanamente y titular de acuerdo a respuesta. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Dr. Nori, por tan excelente conferencia. Thank you, Doctor, for your excellent conference. And now we'll go to the last presentation of today by Dr. Roger Soule. Mejorando el desarrollo neurológico en recién nacidos prematuros. Posterior a esto, daremos paso a la mesa redonda, así que los invitamos a continuar dejando sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas. Adelante, Dr. Soule. Greetings. It's a great pleasure Hola, es un gran placer estar year. acá en la reunión de tópicos candentes este año. Tengo que agradecer a Neucosur y mis colegas en Santiago. He disfrutado trabajar con ellos en los últimos años. Hoy voy a hablar un poco sobre si podemos reducir la lesión neurológica temprana y mejorar los resultados de los prematuros en estado crítico. Estos son mis conflictos de interés. Soy el profesor H. Wallace de Neonatología, Universidad de Vermont, y también soy editor coordinador de Cochrane Neonatal. Y no tengo ningún otro tema que revelar. Hoy me gustaría desarrollar una comprensión de las fortalezas y debilidades de la evidencia entregada por revisiones sistemáticas y metaanálisis que tienen que ver con cómo podemos prevenir la hemorragia intraventricular y mejorar los resultados del desarrollo en los lactantes prematuros. Esta imagen nos dice todo lo que tenemos que saber sobre el cerebro del prematuro. En menos de 34 semanas de gestación, el cerebro está pasando por maduración y hay un gran riesgo de los posibles daños que pueden surgir. Nosotros sabemos que el deterioro del neurodesarrollo, por desgracia, es frecuente en nuestros lactantes de bajo peso al nacer. Aquí tenemos un trabajo donde están los niños de muy bajo peso al nacer. Siempre nos demoramos en juntar los resultados, pero lo que podemos ver acá es que hace como una década estamos dando pasos agigantados en reducir la mortalidad, pero con muy poca diferencia en cuanto al deterioro del neurodesarrollo. 18 a 20% de los lactantes de muy bajo peso al nacer tienen estas alteraciones. Cuando hablamos del deterioro del neurodesarrollo, ¿qué es lo que estamos evaluando? Bueno, podemos evaluar algunos de los temas de corto plazo como la retinopatía del prematuro, hemorragia intraventricular, o también podemos ir más allá, la escala de Bailey, parálisis cerebral, deterioro visual. Y vamos a hablar un poco de esto, pero nuestro foco principal va a ser prevenir la hemorragia intraventricular en estos niños tan frágiles. ¿Qué intervenciones debemos considerar? Pueden comenzar intranatalmente con corticoides, también puede ser transfusión placentaria en la sala de parto y otro tipo de cosas que tienen que ver con la atención de estos niños mientras están en cuidados críticos. Cuando hablamos de la tasa de hemorragia intraventricular, cualquier hemorragia en rojo está presente en un 25-28%.
y la hemorragia severa entre 8 y 10%, y ha cambiado poco con el tiempo. Acá tenemos los distintos resultados. Observamos que en las últimas 2 décadas ha habido cambios importantísimos en la mortalidad, en la sepsis de inicio tardío, pero si vemos específicamente la hemorragia intraventricular, hay muy pocos cambios y de hecho no vemos cambios durante todo el rango de edad gestacional. Es muy plano cuando vemos niños de 26 a 28 semanas, pero incluso los niños más frágiles que esperamos que mejoren su progreso está totalmente plano. Lo primero, por cierto, es poder entender un poco con respecto a qué causa la hemorragia intraventricular. ¿Cuál es el origen de esta hemorragia de la matriz germinal? En los niños prematuros es multifactorial. Puede ser por una combinación de factores. La causa exacta de HIV no se entiende, pero se cree que tiene que ver con factores que incluyen vasos sanguíneos frágiles, especialmente de la matriz germinal, variaciones en el flujo sanguíneo cerebral que ocurre con distrés respiratorio al estar en ventilación, falta de autorregulación, lesiones como hipoxia e isquemia, fluctuaciones en la presión arterial y efectos secundarios de la inflamación y de la infección. Cuando existe esta lista tan larga de problemas, tantas flechas que contribuyen a lo que pensamos que es el trayecto causal, yo tengo una teoría. El número de flechas de diapositiva es proporcional inversamente a nuestra comprensión del proceso. En este caso, hay tantas vías posibles que contribuyen a HIV que debemos acordar que hay mucha incertidumbre. Ahora hablemos del diagnóstico de HIV. Todos estarán conscientes de la década del 70, cuando lactantes bajo la TAC se vio que una gran cantidad de sangrados ocultos que antes no se conocían. Y nosotros conocíamos las hemorragias masivas, pero no veíamos estos. Ahora, cuando pensamos en hemorragia grado 1, pensamos en sangrado en la matriz germinal. Grado 2 hay cierta extensión que involucra menos de la mitad del ventrículo. En grado 3 vemos más extensión en el ventrículo y grado 4 vemos extensión de la hemorragia hacia el parénquima circundante. Ahora tenemos grado 1, 2, 3, 4, que le hace pensar que hay un continuo. El grado 1 pasa a 2, el 2 al 3, y etcétera. Pero de hecho, los mecanismos de grado 1, 2 y 3 son parecidos en relación con el sangrado de matriz germinal, pero el grado 4 es muy distinto. Se sabe que es causado por obstrucción del drenaje venoso y sangrado hacia el tejido circundante. De hecho, se puede reducir la otra hemorragia y no tiene nada que ver con la hemorragia grado 4. Lo otro que tenemos que recordar cuando pensamos en qué podemos hacer para reducir la hemorragia es que, sea lo que sea, tiene que pasar muy tempranamente en el curso de la enfermedad. Aquí estamos viendo el timing. Más de un 60% de los HIVs diagnosticados en niños bajo peso al nacer ocurren en las primeras 24 horas de vida y 48% en las primeras 6 horas de vida. Es decir, mucho de lo que hablamos aquí tiene que ver con intervenciones antenatales o inmediatamente después del parto. Y tenemos que estar de acuerdo que la hemorragia importa. Todas las hemorragias aumentan el riesgo de deterioro del desarrollo, parálisis cerebral, pérdida auditiva, especialmente si pensamos en hemorragia severa, grado 3 a 4. Aquí vemos que los riesgos aumentan 5 veces comparado con un niño sin hemorragia. Por eso, aunque queremos reducir todas las hemorragias, nuestro enfoque específico va a ser qué podemos hacer para tener un impacto en las hemorragias severas. Para esta presentación me voy a enfocar en lo que está disponible en las revisiones del Cochrane, revisión de estudios aleatorizados controlados. Estos serían los grandes hits de Cochrane en cuanto a mejorar nuestra práctica. Comencemos con intervenciones antenatales. Clásicamente, corticoides antenatales se consideran quizás la intervención antenatal más importante que podemos ofrecer a los lactantes si están en riesgo de
parto prematuro. Hay más de 30 estudios que involucran más de 8.000 lactantes. Estamos todos muy conscientes del impacto sobre el síndrome de estrés respiratorio, la muerte neonatal, y bueno, también hay una reducción importante de hemorragia intraventricular, un 45% de reducción de HIV, posiblemente por el mecanismo de prevenir enfermedad respiratoria severa, también neumotórax, fluctuación de presión arterial, y hay un efecto primario también en cuanto a la estabilidad vascular y otros temas. A corto plazo, los corticoides hacen una gran diferencia en cuanto a sobrevida, y eso es una diferencia también en la hemorragia intraventricular. Pero, ¿qué sabemos sobre el neurodesarrollo? La respuesta es menos de lo que uno espera. Hay muy pocos estudios aleatorizados que reportan el seguimiento del neurodesarrollo. 8.000 niños fueron tratados, solamente tenemos datos de unos 800 y no son específicos. No nos dicen si el riesgo de deterioro intelectual aumenta o se reduce con los corticoides. Afortunadamente, tenemos algunos estudios observacionales que respaldan la idea que los corticoides antenatales mejoran el neurodesarrollo. Aquí tenemos un trabajo de la NIH, de la red de investigación de recién nacidos, hasta los resultados de niños de 22 a 25 semanas. Ya sabemos que la muerte se ve muy afectada por los corticoides antenatales y vemos una mejoría global de muerte o deterioro del desarrollo y vemos una reducción razonable en el riesgo del desarrollo, del neurodesarrollo. Esto nos da la idea de decir que los corticoides antenatales son una de las terapias más importantes que podemos ofrecer a los lactantes pretérminos si queremos mejorar HIV y los resultados del desarrollo. Bueno, uno podía pensar que lo damos a ciertos niños, ya lo hemos cubierto como las mejores prácticas de respuesta, que si ustedes como el resto de nosotros, aunque todos aumentamos el uso de corticoides en las madres y los lactantes de nuestros centros, hay una gran brecha entre el uso de corticoides antenatales en distintos niños. Toda la población que nace afuera, digamos, hay mucho que podemos hacer para mejorar el uso de corticoides. Lo otro antenatal es el sulfato de magnesio. Y aquí tenemos la situación opuesta en cuanto a corticoides antenatales. Tenemos muy pocos estudios, solamente 5, pero son muy grandes, involucran como 6.000 mujeres. Lo que hemos observado es que no hay efecto antenatal en cuanto a hemorragia intraventricular o severa asociada con el sulfato de magnesio. Y también tenemos la leucomalacia periventricular. Nosotros sabemos con el seguimiento que hay alguna protección del cerebro. Hay una reducción en el riesgo de parálisis cerebral, 0.68. Hay un 32% de reducción del riesgo, que puede ir de 46% de reducción a un 13%. Cuando nosotros vemos los números necesarios para tratar, estos números son muy grandes porque afortunadamente la parálisis cerebral es relativamente infrecuente. Nos dice que cada 63 madres que tratamos van a tener un caso menos de parálisis cerebral. Va a haber 43 madres de 153. Entonces, la mayor parte de las sociedades obstétricas sugieren que debe ser de rutina. Y la indicación para administrar sulfato de magnesio antenatal son muy similares a las indicaciones para administrar corticoides antenatales, pero en población menos madura, de menos de 30 semanas. Pero hay una brecha entre el uso de corticoides antenatales y sulfato de magnesio antenatal, incluso entre niños de la misma edad gestacional. Vemos acá 83% cubierto corticoides antenatales y el sulfato de magnesio solamente en un 70%. Entonces, aquí es algo que podemos hacer para poder mejorar la atención. ¿Por qué?
¿Por qué existe esa brecha? Quizás se basa en lo que les acabo de decir sobre los efectos de la parálisis cerebral. Tratar 60, 100 mujeres con un fármaco para prevenir un caso puede parecer trivial para algunas personas y puede olvidarse. Pero creo que desde el punto de vista parental es un beneficio que es significativo. Otras intervenciones antenatales que han sido probadas incluyen vitamina K, fenobarbital, y se sugiere que puede haber reducciones especialmente con fenobarbital antenatal. Pero estos estudios son antiguos y no son muy sólidos metodológicamente. Por eso es una intervención que no se usa ampliamente. Pero ¿qué pasa con la sala de parto? Bueno, hay temas muy obvios en la sala de parto que pueden mejorar los resultados del desarrollo, especialmente el trabajo que hacemos con demorar el clampeo del cordón umbilical. Esto es de Seidler y colegas, que fue publicado en 2021 y comprende algunas de las primeras recomendaciones del Liaison Committee on Resuscitation. De los estudios que ellos analizaron, había 25 que vieron la demora en el clampeo y un clampeo temprano. Más de 3.000 mujeres participaron. Hay una pequeña mejoría en el riesgo de cualquier hemorragia asociada con este estudio. Estos son 15 estudios que reportaron cualquier hemorragia. El riesgo relativo es 0.83, o sea, un 17% de reducción de riesgo. Quizás uno puede pensar que es trivial, pero es significativo. Y la mortalidad también mejora, haciendo que la demora del clampeo sea el estándar de cuidado. Pero ¿qué ocurre con las consecuencias del desarrollo? Este es un estudio muy grande de demora del clampeo, patrocinado por un grupo australiano, que vio qué pasaba a los 2 años de edad. En este estudio, vieron seguimientos de largo plazo en 25 centros que involucraba 7 países, lactantes de menos de 30 semanas de gestación. Resultado primario era muerte o discapacidad mayor y otros aspectos. Y lo que se observa es lo que sabíamos del estudio original, que hay una reducción en la muerte con riesgo relativo de 0.78, reducción de un 11% a un 8%. Pero también vemos una pequeña reducción de la discapacidad, una reducción combinada de muerte y discapacidad de un 5%. Eso es bastante importante. Cada 20 niños que nosotros demoramos el clampeo del cordón, hay un niño que no va a morir ni va a tener discapacidad. Esto es un apoyo resonante de demorar el clampeo del cordón. Este es otro estudio y vemos que estos resultados son consistentes. Hay una reducción en el riesgo de deterioro del desarrollo asociado con la demora de clampear el cordón umbilical. Entonces, ¿qué ocurre con las intervenciones en la UCIN? Veamos los surfactantes. ¿Previene el surfactante HIV? Estos son datos históricos. Hay varias revisiones en Cochrane que ven tratamientos profilácticos y de rescate utilizando distintas preparaciones de surfactante. Lo que se ha encontrado en estos estudios y que es muy conocido por ustedes es que hay una enorme reducción en neumotórax, de un 5% a un 15% de reducción de neumotórax. Esto es mediante tratamiento profiláctico, enfermedad establecida con cualquier producto. Además, se observó un gran impacto en la mortalidad neonatal. Y no importa el surfactante que use, tiene estas consecuencias. Si ustedes me dicen eso, yo diría, bueno, esto reduce la hemorragia intraventricular, pero la respuesta es que quizás no. De hecho, no hemos visto ninguna reducción en hemorragia asociada con el uso de surfactante. En los estudios que comparan uso profiláctico versus selectivo de surfactante, hay un mensaje muy interesante. Aquí, con profilaxis, pero medible diferencia
En cuanto a mortalidad de BP, no estoy sugiriendo que debemos seguir con surfactante profiláctico. ¿Qué pasa cuando entregamos surfactante? Se ha utilizado administración con catéter delgado. Tenemos 16 estudios, más de 2.000 niños. Hay una diferencia pequeña en cuanto al riesgo de hemorragia intraventricular, el riesgo relativo 0.63, el intervalo de confianza 0.2, 0.96. Entonces, la posibilidad de administrar por catéter delgado, ya sea de manera selectiva, bueno, parece que afecta positivamente en cuanto al riesgo de hemorragia intraventricular. Hay otras intervenciones postnatales, la estrategia ventilatoria. Aquí, como vemos los estudios que han reportado con respecto a ventilación dirigida a volumen, hay una reducción importante en HVI que favorece la ventilación dirigida a volumen. Se reduce el neumotórax y también se ve una diferencia de riesgo de un 9%, lo que sugiere por cada 11 niños que estabilizamos con ventilación dirigida a volumen, vamos a ver un niño menos con HIV. Ahora tenemos un clásico, un fármaco que es específicamente para prevenir la hemorragia intraventricular postnatal. Este es el metaanálisis que incluye estos estudios. Ha habido muchos estudios que usan indometacina profilácticamente. La indicación primaria era para prevenir el ductus arterioso patente. Otros estaban diseñados para prevenir la hemorragia intraventricular. En cada que todos ustedes conocen. Indometacina profiláctica tiene un impacto enorme en el ducto arterioso, ya sea si hay algún síntoma, ya sea que esto sea sintomático o quizás se necesita hacer una ligadura del ducto. Hay una gran reducción en el ducto arterioso. Pero ¿es importante esto aguas abajo clínicamente? ¿Esto es simplemente para silenciar el ducto? Hay otros efectos también de la indometacina profiláctica. Por cierto, cuando vemos acá el riesgo de hemorragia intraventricular severa, hay casi un 60% de reducción de riesgo. La diferencia es menos 5%, lo que sugiere por cada 20 niños que tratamos con indometacina profiláctica va a haber un niño menos con hemorragia. Se ha cuestionado el uso de la indometacina, si está causando vasoconstricción o no, u otros problemas secundarios, como leucomalacia periventricular, pero al menos a partir de los estudios no vemos eso. Vemos una leve reducción en leucomalacia ventricular, pero hay algunos que no usan esta terapia. No creo que se haya visto un forest plot que esté más hacia la línea de identidad con intervalos de confianza que son muy estrechos para hacer pensar que si hay un beneficio o riesgo es trivial. No vemos una diferencia real en mortalidad, en parálisis cerebral, ni tampoco una diferencia en el deterioro del desarrollo. Luego, esto tiene que ver con valores. ¿Qué es lo que valoramos? Ya dije antes todo que algunos de nosotros se entusiasman en cuanto a cerrar PDA para que no haya un soplo. Pero diríamos, menos niños estaban tan enfermos, entonces, ahora, ¿qué ocurre con HIV severa? Ese puede ser un resultado importante, pero en cuanto a resultados críticos que van a hacer que usted actúe, la mortalidad, resultado del neurodesarrollo, entonces aquí hay un equilibrio. A ver, ¿está el vaso medio lleno o medio vacío? Previene PDA asintomático, HIV severo, pero no altera el resultado del neurodesarrollo. Yo soy optimista. Pienso que cierra el ducto, previene el HIV y es seguro, no causa problemas del neurodesarrollo, pero el resto del mundo no lo ve así. Constantemente vemos un uso cada vez menor de la indometacina, por eso supongo que el uso de indometacina profiláctica va a ser cada vez menos.
pero eso es lo que nosotros decidimos como clínicos. Pero si nosotros presentamos estos datos a los padres, la imagen es muy distinta. Este es un estudio de Arabia Saudita, donde dieron información del metaanálisis a los padres en cuanto a los beneficios posibles, PDA, hemorragia severa y la falta de mejoría de resultados del desarrollo. Y la gran mayoría de los padres, un 82% de las familias, prefería dar indometacina profiláctica. ¿Y por qué es entonces que nosotros, como clínicos, no pensamos como las familias? Quizás somos muy aversos al riesgo o esperamos demasiado de los tratamientos como para considerar esto. Hay datos similares de Canadá y también hay estudios que ha hecho Dimitri con indometacina de dosis más baja y ver si tiene un efecto similar y el perfil de seguridad, entonces es más seguro. No hay otros efectos sobre HIV reportados de otros estudios. Aquí tenemos un tratamiento popular que está en boga, posición de línea media de la cabeza para prevenir la ocurrencia o extensión de la hemorragia en matriz germinal. Hay muy pocos datos, 3 estudios, 290 niños, y compararon posiciones de la cabeza levemente distintas, por ejemplo, comparado con posición de la cabeza de la media, supina, rotada en 90 grados. Eran distintas las posiciones. Y lo que vemos es que no había diferencia muy poco en cuanto a hemorragia. Cuesta mucho poder juzgar el efecto de mortalidad, es algo aleatorio. Hay que recordar que si uno hace esto, usted está inhibiendo otras intervenciones que pueden ser bastante positivas. Entonces, antes de considerar esta terapia, sugiero que piensen en las consecuencias aguas abajo y vean la evidencia bastante limitada. Otras terapias que se han utilizado incluyen fenobarbital postnatal, vitamina E, vitamina A, etamcilato. También puede haber algún efecto asociado con EPO. Hay poco en cuanto a la vitamina A, la vitamina E. El tamcilato no se considera tanto, pero se han hecho algunos estudios. Entonces quizás puede haber otras cosas a considerar. Nosotros somos conocidos por el mejoramiento de la calidad, pero hay que ver la evidencia que les acabamos de mostrar. Bueno, ahora miremos esta evidencia científica. Vean el contexto de la atención y veamos si podemos de hecho mejorar este resultado. Nos gusta pensar en esto con hacer qué, medicina basada en evidencia, y hacerlo cómo. Esfuerzos de calidad. Revisión sistemática. Hay que ver qué es lo que se ha reportado en cuanto a los esfuerzos de mejoramiento de calidad, prevención, tratamiento de HIV. Incluimos estudios de un solo centro, multicéntrico, y también ver cuál es la incidencia de la severidad de HIV. Excluimos abstracts, como dije. Hay estudios que solamente ven algunos aspectos. Hay 17 estudios, más de 5.000 lactantes, que se han hecho en todo el mundo, 10 en Estados Unidos, en Alemania, 2 en Brasil, 2 en Canadá y 1 en Países Bajos. Analizaron estos temas que les acabo de mencionar, cuidado antenatal, en la sala de parto, en la UCIN. En general, lo que se ha encontrado para HIV era que 4 de los 10 estudios han reportado diferencias menores de riesgo. La mayoría tendía a mejorar. Y hay uno de HIV severo. 8 de los 13 estudios reportaron diferencias menores de riesgo. Entonces, lo que sugiere que pensar en estas intervenciones que hemos mencionado puede mejorar la tasa de HIV severa. Las limitaciones son obvias. La mayoría de QIs incluyen muchas acciones, muchas facetas. No está claro qué es lo que habría que hacer específicamente. También hay un sesgo de publicación. Aquellos con estudios positivos tienden a publicarlos más. Y cuesta mucho poder evaluar el riesgo del sesgo. Me gustaría concluir con un artículo
que me emocionó mucho. Viene de un grupo en la Columbia Británica, la Asociación de la Condición Socioeconómica y la Lesión Cerebral con desarrollo de neurodesarrollo en prematuros. Si vemos esta figura, hay 3 grupos de familias representadas. Familias en que la madre tenía educación básica o secundaria, familias en que la madre tenía educación de pregrado en la universidad, otros que la madre tenía un título de posgrado. Y aquí tenemos los niños que nacieron y que tenían lesión cerebral y aquellos que no. Y si tomamos lo que ocurre acá abajo, familias en que la madre solamente tenía educación básica o secundaria, la lesión cerebral tiene un efecto importante en el CI del niño. La diferencia promedio es 5. Entonces, o sea, si hay un cambio en la condición socioeconómica, vemos un estrechamiento de la diferencia. Cuando vemos las familias con educación de posgrado, no hay diferencia. ¿Qué nos sugiere esto? Nada puede ser demostrado, pero me sugiere que el entorno del niño importa mucho para el desarrollo. Y estas lesiones pueden ser plásticas, pueden ser tratadas post-alta de la UCIN para poder minimizar las consecuencias. Estos hallazgos, hay un editorial que acompaña esto. Esto es coherente con que los niños de alto riesgo son más sensibles a los factores de riesgo social y necesitamos abordar las inequidades sociales como una de las maneras más potentes para ayudar a estos niños a que logren su mejor resultado. El futuro, bueno, el futuro es bastante salvaje, células madres. Bueno, pero vamos a hablar de eso después en el futuro. Muchísimas gracias por escuchar y vamos a ver las preguntas en la próxima sesión. Gracias. Muchas gracias a todos nuestros conferencistas por las grandes charlas que acabamos de escuchar. Quería darles la bienvenida a la doctora Terry Inder, al doctor Roger Sol y al doctor Shahab Noori. Quería confirmarles si ustedes están escuchando en inglés. Are you, Roger? I'm hearing your Dr. Inder? perfect English. Thank you, Alberto. The translation, you're hearing the translation? Dr. Inder? Unfortunately, I am not hearing the translation, but I can. Desafortunadamente no estoy escuchando la interpretación. Hay un icono ahí con forma de un mundo y sirve para escuchar en inglés. Dr. Noori, hi. ¿Puede escuchar en inglés? Yes. Did you got that, Terry? I may log off and log on to a different device. I'll just be one moment. Okay. So we can start with we can start with the other question instead of that. Yeah. Okay, empezamos con Shahab. Un gusto saludarte. Matías Luco pregunta, ¿sugiere a la dopamina como primera línea en el manejo del shock en prematuros con hipotensión? ¿No tienes algún temor que el uso de esta droga y la potencial pérdida de la capacidad de autorregulación en el flujo cerebral? I guess that question is for me, correct? Esta pregunta es para mí, ¿verdad? Sí. Yeah, thank you for the question, Matt. Muchas gracias por la pregunta. Es una discusión común, es una controversia. ¿Cuál es la primera línea para los prematuros? Y yo creo que el uso de cualquier medicamento en los prematuros se asocia con riesgos. Y los prematuros hipotensos, ya sea que están en shock séptico u otro, tienden a tener
autorregulación débil o inexistente en el cerebro, ya sea si utilizamos dopamina, EPI. Bueno, la verdad, el niño va a estar en riesgo de lesión por reperfusión. Si el niño está en shock y tiene un bajo gasto cardíaco y el flujo sanguíneo cerebral es bajo, lo próximo que uno hace es escoger el medicamento, ya sea dopamina, EPI, y uno aumenta la presión arterial. Pero si el flujo sanguíneo no está autorregulado, es pasivo a la presión. Si está normal, puede reperfundir, hiperreperfundir. Esto no es único que ocurra esto, no es único para dopamina o EPI. Escoger dopamina y EPI en los prematuros es mejor si no ve la función cardíaca, porque hay efecto inotrópico y vasopresor, en lugar de utilizar vasopresina, que es solamente un vasopresor. Con los otros tiene ambos. Una pregunta para el doctor Sol. Estaba borrando todas mis flechas de las presentaciones después de escuchar el teorema. No, queremos hacer una pregunta que usted ya respondió en el chat brevemente, pero queríamos saber cuál era su pensamiento sobre los análisis bayesianos y cómo esto impacta en la evidencia y la aplicación que podemos darle a nuestros pacientes. It's a wonderful question. Maravillosa la pregunta. En primer lugar, el enfoque bayesiano es cómo nosotros manejamos a los pacientes clínicamente, sentirnos cómodos con la probabilidad y cómo esto llega a la toma de decisiones. Es un tema filosófico, pero en cuanto al análisis, también hay unas fortalezas, porque tiene que ver con las probabilidades de forma tal que el abordaje tradicional no lo hace. Mi problema es la concordancia. Primero, hacemos estudios donde no tenemos probabilidad previa. Estamos en el aire. Y lo otro, las poblaciones pueden diferir. O las expectativas de la terapia, lo que nosotros pensamos de la terapia es cuestionable. Y finalmente, si utilizamos esta interpretación, creo que todos nosotros como clínicos a pie de cama tenemos que familiarizarnos mucho más con lo que significa una respuesta probabilística versus la estimación específica que tenemos a partir de los diseños tradicionales. Muchas gracias, doctor Sol, por la respuesta. Terry, did you solve the problem about translation? I did. Terry, ¿estás escuchando la interpretación? Bien, estamos felices y agradecidas de que estés acá. Te quería preguntar dos preguntas en español para el público. Tengo dos preguntas sobre elegibilidad para tratamiento con hipotermia. El primero es sobre cómo uno se aproxima a diferenciar un paciente que tiene encefalopatía leve a moderada. ¿En qué nos fijamos para hacer esa diferencia? Porque cuando uno ve el algoritmo de decisiones, uno se confunde entre el examen físico, el APGAR, los gases. Esa es la primera pregunta. Y la pregunta sobre elegibilidad. Nosotros ahora tenemos una norma nacional, o sea, una recomendación nacional de 2012, y ahora pensamos actualizarla. Entonces, ¿qué riesgos o beneficios ves tú entre tener criterios de incluir o no incluir a los de 35 semanas, que hoy sí lo tenemos en nuestra recomendación, o de cambiar el criterio de los gases hacia ser más inclusivo, no solo pH bajo 7, sino que quizá un poquito más alto, como dice la recomendación nueva de Estados Unidos? I think I get the question. I think the two Entendí areas la that pregunta. you had
Estas dos áreas muy controvertidas en nuestro ámbito, que es el establecimiento de leve, moderado o severo, tiene que ver con la evaluación del grado de deterioro neurológico. El examen de la encefalopatía. Por supuesto, clínicamente nosotros vemos que el niño nace después de una abrupción severa, puede necesitar mucha reanimación, que tiene acidemia severa, y nosotros consideramos ese niño con riesgo severo. Pero el examen neurológico neonatal, el examen de la encefalopatía, puede que no muestre la misma severidad y hay una desconexión con la evaluación. Y esto sí ocurre, especialmente puede pasar para los niños en que la lesión puede que no sea muy aguda, sino subaguda. Por ejemplo, yo ingresé un niño, estos últimos días, en que la mamá había tenido una abrupción aparente severa, pero hay un coágulo bajo la placenta que estaba muy bien organizado. Entonces, después de nacer, el niño tenía un sodio de 126, transaminasas muy elevadas, glóbulos rojos nucleados muy altos. El examen del niño, bueno, tenía acidemia profunda, pero el examen era mínimamente afectado. El niño tuvo un periodo de tiempo en que se compensó el examen neurológico, y aunque el niño calificaba para tratamiento de hipotermia porque el examen era moderado, había una desconexión entre cuán severamente afectado había estado el niño y el examen. Por eso, entonces, como clínicos, tienen que tomar cada información y tratar de entender si el lactante ha tenido una lesión perinatal severa como un evento al momento del parto, prolapso, colapso materno, abruptio materno. Sabemos que este niño está en riesgo de un evento isquémico profundo. Y en mi opinión, y la opinión de dos de los estudios más importantes, uno no necesita encefalopatía moderada o severa porque sabe que ese niño está en riesgo. Por lo tanto, califica para recibir el tratamiento sin alcanzar esos criterios. Esa no es la manera en que se hizo el estudio NSID, ni tampoco los criterios de la AAP, donde se dice que tiene que tener 3 elementos: término, riesgo de evento isquémico hipóxico encontrado por la presencia de acidemia, reanimación prolongada o un riesgo visible. Y también necesita ver un deterioro neurológico. El deterioro neurológico es difícil porque el examen es subjetivo y las personas necesitan ser bien entrenadas sobre cómo hacer el examen. Todos tienen que hablar el mismo idioma y tienen que reforzar cómo hacer bien el examen, porque si no van a encontrar una enorme variación. Hay que darse cuenta que el examen puede variar con el tiempo. El examen inicial, el niño que está como adormilado después de la reanimación, bueno, después puede comenzar a deteriorarse 2 o 3 horas después de nacer. Entonces, estos exámenes posteriores son muy importantes para poder ver qué ocurre con el niño antes de que se cierre la ventana a las 6 horas de vida. Ojalá que esto haya abordado parte de la confusión de que es leve, moderado o severo. La segunda controversia es algo que es bastante complejo, que estamos tratando de responder con datos observacionales, pero no sé si va a haber estudios aleatorizados. La mayoría de los datos observacionales muestran beneficio en los niños, pero hay un sesgo. Estamos tomando los leves que están mal, los que son como limítrofe. Clínicamente, uno debería tomar una decisión clínica del riesgo.
y del beneficio. Bueno, la verdad es que esto está en un área gris. Puede ser un niño moderado, leve, puede que esté ahí al borde, y si el niño está muy acidótico, puede que necesite mucha reanimación. Estas cosas uno tiene que compartir con la familia, con el equipo clínico, para tomar una decisión compartida. Aquí no hay blanco y negro. Lo mismo ahora es para los niños de 35 semanas. Niños de 35 semanas en un área de mucha controversia. El estudio de la red neonatal dijo que era de 33, 0 a 35 en conjunto, y la conclusión era que no había un riesgo percibido encontrado en los de 35 semanas. Publicamos luego nosotros datos en 350 niños de 35 semanas que habían sido enfriados, y encontramos que no había resultados adversos aumentados en estos niños de 35 semanas. Nadie está enfriando los de 33 semanas. No nos sentimos cómodos con eso. Pero el problema con los de 35 semanas es 35, 36, bueno, que uno no sabe si está exactamente en eso. Hay que evaluar el riesgo-beneficio con la familia y decir que hay datos que sugieren un riesgo aumentado en los lactantes más inmaduros. Estos niños les va bastante mal. A los que son más vulnerables, este grupo tiene más riesgo con la terapia. Entonces, quizás la necesidad de la terapia es necesaria, digamos, versus el riesgo para el cerebro. Porque tiene que haber clara evidencia de riesgo isquémico hipóxico, tiene que haber acidemia, reanimación. El examen es bastante engañoso en cuanto al tono, lo que usted está examinando. Pero lo mejor que puede hacer es decir, al menos en nuestra unidad, a las 35 semanas se hace decisión compartida con la familia, con el profesional, y no se rehúsa el tratamiento para aquellos de 35 semanas. Pero en mi propia unidad yo le enfrié unos niños que otros se habían negado, 33, 34 semanas, otro era de 1900 gramos, se pensó que estaba más maduro, yo lo examiné y vi que no estaba maduro. El peso es bastante útil como guía. Si el niño tiene menos de 2.500 gramos, bueno, hay que tener cuidado porque la fecha gestacional es poco clara, entonces hay que asegurarse que está ofreciendo hipotermia a un lactante que es muy inmaduro. Hay que ser cautos y hacer la mejor estimación que se pueda de la gestación y estar consciente que el riesgo es alto en un niño de 35 semanas y ver si el beneficio potencial es apropiado en estos niños comparado con la evidencia de riesgo. Muchas gracias para el doctor Nori. En relación al uso de hidrocortisona en el shock neonatal, ¿cuál es su visión? ¿En qué escenarios lo utilizaría? Thanks for the question. I think Yo creo there's enough que evidence hay to show suficiente that, evidencia para hydrocortisone is demostrar que la effective hidrocortisona in es stabilizing, efectiva para patients who are estabilizar especially resistant a to los vasopressin pacientes que and son resistentes a inótropos y in vasopresina. premature populations, En la población de based on the prematuros, hemodynamic los effects, datos it is en cuanto a los limited. efectos There are no recent hemodinámicos studies es looking at algo differential limitado. effects No of hay estudios hydrocortisone recientes in en this cuanto a que se vea population. los efectos hemodinámicos de la hidrocortisona en estos pacientes. The data is En really niños de limited. término también son limitados The los way I datos. use it in La forma en que yo clinical lo uso practice is en la that práctica clínica if es I'm having problem si estoy with teniendo reaching problemas my or con achieving my goal, lograr mi objetivo,
de garantizar estabilidad hemodinámica, que puede significar algo distinto según la población, ya sea si me enfoco en la presión arterial o el flujo de sangre hacia algún órgano. Tiendo a utilizarla tempranamente una vez que llego a una dosis moderada, ya sea si uso EPI o dopamina o algún otro inótropo. Yo empiezo hidrocortisona, pero tengo que decir que los datos son muy limitados en cuanto a estudios aleatorizados. Uno no puede encontrar la respuesta en esos estudios. El uso de la hidrocortisona, con los datos limitados disponibles, mejora el tono vascular en muchos de estos niños que están enfermos, que tienen insuficiencia suprarrenal y como resultado tienen regulación hacia abajo de los receptores adrenérgicos, tanto en la vasculatura como en el corazón. Entonces, cuando uno escala la dosis y ve muy poco efecto, eso implica que no hay suficientes receptores. Bajo esas circunstancias, independientemente de cuál sea el nivel de cortisol, si comienza con hidrocortisona, puede ser más segura que la dexametasona para esta población. Y ahí, con la misma cantidad de presor que usted administre, estaría logrando su objetivo. Los datos limitados muestran que mejora la presión arterial, la perfusión, y esa mejoría no se traduce en un menor gasto cardíaco. Entonces, la poscarga no sube críticamente como para afectar la función miocárdica. Ojalá que eso haya respondido su pregunta. Muchas gracias, doctor Nori. Una pregunta para el doctor Sol, que voy a juntar dos en una que tenemos acá. La primera es respecto a la reflexión sobre la indometacina profiláctica para la prevención de hemorragia intracraniana. Esta variabilidad que hemos tenido en el tiempo y ese muy bonito gráfico que muestra que ha disminuido el uso en la red de Herman Oxford de cualquier tipo de indometacina, pero es bien curioso porque uno si va a ver algunos de los protocolos importantes de Quality Improvement, han incluido muchos de ellos el uso de indometacina profiláctica y de hecho muchos están incluyendo una sola dosis. Si eso lo unimos a los deseos de los padres en ese trabajo del 2015 que usted mostraba con algo muy interesante, ¿dónde ve usted que queda la indometacina profiláctica? No solo en unidades probablemente con alta incidencia de hemorragia severa, sino que en nivel global de nuestras unidades. Y la segunda pregunta que salió en el chat respecto al manejo del dolor y la sedación y hemorragia intracraniana. Bueno, la primera pregunta, lo complejo es más fácil de responder, así es que voy a partir por eso. Yo encuentro que es muy interesante que en la situación clínica, cuando la evidencia es tan rica como lo es en cuanto a la indometacina profiláctica, que en realidad no la usemos y utilizamos todo tipo de fármacos que tienen mucha menos evidencia en cuanto a eficacia. Siempre me sorprende eso. Esa curva muestra poco uso de indometacina y que refleja posiblemente, uno, que nadie la está utilizando profilácticamente y dos, que no les importa tanto tratar el ducto arterioso. Y claro, yo lo felicito por ese aspecto. Ahora, lo que yo interpreto de la literatura es que hay resultados significativos de corto plazo con el uso de indometacina. Y yo me pongo en el lugar de los padres. Me imagino que soy el papá que está a pie de cama y alguien me dice, tengo un fármaco que va a reducir la hemorragia severa, reducir la posibilidad que se llegue a la ligadura del PDA. Pero no la voy a dar. Y yo diría, me está bromeando usted. Así es que, bueno, no sé, porque aquí hay una desconexión de nosotros como cuidadores y las familias. Bueno, usted hizo alusión al hecho que hay muchos enfoques para utilizar indometacina y
se está tratando de hacer un estudio con exposición mínima a endometacina para que todas las preocupaciones por seguridad sean menos evidentes. Es muy difícil cuando trabajamos en estudios clínicos, los estudios que muestren los matices. Y yo espero estos estudios y no voy a dejar que este tema se escape. Además, hay un trabajo de Columbia Británica sobre el impacto social de las familias post-hemorragia. Quizás esto me llega al corazón, pero hay que invertir en el periodo post-alta. Hay que invertir en las familias. Nosotros gastamos dinero, tiempo y tanto esfuerzo en las unidades y me parece que el niño que crece tiene un cerebro a desarrollarse mejor. Quizás es una cosa muy importante que vamos a hacer por estos niños. En cuanto al manejo del dolor, yo no me considero experto en este ámbito como para decir algo definitivo, excepto decir que tenemos un deseo emocional que el niño y los padres minimicen las exposiciones nocivas. Y cuando vemos la literatura al respecto, se está haciendo daño con nuestro manejo del dolor. O sea, todos los estudios con morfina son muy preocupantes. Por lo tanto, esta es un área en que necesitamos investigación más concienzuda. Hay muchas emociones involucradas. Las personas tienen que mirarse a los ojos y decir, nuestra práctica actual no está satisfaciendo esas necesidades, no está mejorando esto, está siendo más dañino. ¿Cómo podemos tener un impacto positivo? Y también sabrá que hay cosas muy agresivas como el pancuronio, ¿no? Pero bueno, y eso reduce la hemorragia en algunos estudios. Bueno, puede que tenga esto algún efecto, no sé, no creo que estemos en un terreno muy sólido. Me gustaría saber qué piensa Terry al respecto. Muchas gracias, doctor Sol. ¿Qué opina Terry? What's your opinion about that? Thank you, Roger. Gracias. Wouldn't we love to have the answer? I do believe that Yo creo both of the things that que Roger said. One is yo creo lo que dice Roger, el entorno, obviamente, el entorno de la USIN y los cuidadores es el ambiente en que están las familias, que las familias estén comprometidas y dar amor, ¿no? Hemos aprendido muchísimo del estudio de Rumania. Hay que considerar cómo se da el cuidado en las USINs y dar una oportunidad para educación, información, apoyo psicológico para los padres y empoderar también su presencia. Y eso es lo que va a preparar para el éxito después del alta. El cerebro del neonato es la mejor oportunidad para intervenciones. Los datos de Cochrane muestran que las intervenciones tienen que iniciarse en la USIN y deben continuar. Eso significa que hay que comenzar en la USIN y hay que hacer una alianza con los padres, mostrarles lo que ellos pueden hacer para poder ayudar al niño a recuperarse en distintos dominios, motor, social y dominios de enriquecimiento cognitivo. Y es necesario ver cuál es el beneficio de los niños y ver qué ocurre con los padres, si están afectados mentalmente por haber estado separados de su hijo, si no sienten confianza en su capacidad de interpretar las señales de los niños cuando el niño está desregulado. Bueno, porque nosotros ¿qué hacemos? Les decimos adiós, buena suerte, los vemos en 2 años para evaluar. No, eso es terrible. Mientras más podamos prestar atención a esto y
Todos creen el Leucin, que mágicamente damos de alta y listo. Pero la gran mayoría no recibe nada después. Y ellos quieren lo mejor para sus hijos y necesitan entender cómo hacerlo y empoderarlos. Ha habido estudios muy poderosos, el estudio Nurture que se hizo en Colombia. Hay muchos estudios que han mostrado el beneficio en cuanto al tiempo en Leucin para poder establecer una comprensión de todo esto, para prepararlos para el éxito, a los padres y también al niño, y también modular el dolor, porque me encanta todo este tema y ver cómo podemos mediar con la resiliencia, y porque también hay disrupciones inevitables, perturbaciones que pasan en Leucin, y se puede construir la resiliencia, y puede ser musicoterapia, todas esas cosas que hay que pensar en nosotros mismos cuando estamos muy cansados, muy estresados, cuando ya no nos queda ninguna reserva para poder enfrentar lo impredecible. Y también está la hipótesis de es que uno no puede predecir los eventos estresantes, y eso causa un gran daño. Y no necesitan ser desorientados con un narcótico, como dice Roger. Hay un pequeño grupo de niños que verdaderamente experimenta dolor, pero no la gran mayoría. Ahí hay que tratar el dolor, pero la gran mayoría del uso de opiáceos no es para el dolor, sino por temor, por ansiedad. Y cuando les damos fentanil o opiáceo, ellos salen de este medicamento desorientados, y las enfermeras piensan que hay que darles más. Entonces, hay que entender que hay que tener formas de apoyar, de nutrir, para poder construir resiliencia ante el estrés y predecir el estrés del niño y ver maneras sistemáticas. Con eso se puede reducir la carga, y todos podemos relacionarnos con esto, porque lo que pasa con los niños, uno piensa que está todo bien, tranquilo, y de repente pasa algo, ¿no? Y eso a uno lo altera. A mitad de la noche pasa algo loco. Bueno, hay cosas impredecibles que causan un gran impacto en el cerebro en desarrollo. Estamos comenzando a tener una idea de eso, pero requiere una revolución cultural el Leucin para que se comprenda todo esto. Hola, tengo más preguntas para la doctora Inde. Desde Buenos Aires nos pregunta la doctora Daniela Tello si para la elegibilidad de entrar hipotermia, ¿qué opina del uso de ácido láctico? Porque ellos lo tienen dentro de su protocolo. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta el doctor Fernando Silvera de Montevideo, que para el tratamiento de las convulsiones, si hay alguna diferencia entre el tiempo que se tratan, si es que las convulsiones son iniciales o si son en el recalentamiento. First of all, let me talk about lactate. Primero, voy a hablar del lactato. No me importa si es ácido láctico o bicarbonato, pero les voy a decir que estoy convencida que en la primera hora de vida no tenemos los valores del cordón. Pueden mal representar el grado de severidad de la acidemia en el niño, y eso para reconocer el riesgo. Usted
lo obtiene y lo envía. El lactato está bien, en los capilares también. Hay algunos que dicen que no es confiable, pero estos niños sí, se puede conseguir ahí. La segunda pregunta, a ver si alguien me acuerda. Las convulsiones. Sí, durante el recalentamiento. La mayoría de las convulsiones, el tiempo promedio de aparición es 14 horas desde la lesión. Si aparecen muy tempranamente, probablemente hay algo muy profundo o algo que ocurrió hace tiempo. Lo más importante con las convulsiones del momento de inicio, hay que reconocerlas del momento de tratamiento. Hay que reconocerlas lo más rápido posible para que el niño sea monitoreado y hay que asegurarse de no poner la carreta delante de los bueyes, ¿no? Entonces, tiene que detectar esto. Se han hecho estudios con reconocimiento temprano, tratamiento temprano, muestran un 93% de efectividad. Ahora, si lo detecta tarde, puede ser muy problemático de controlar. Es muy raro que las convulsiones solamente vengan durante el recalentamiento. Lo que ocurre es que hay una pequeña convulsión, da una dosis de fenobarbital, las cosas están bajo control por el resto del tiempo y después recalienta y vuelve a ocurrir la convulsión porque sacó la hipotermia, que es anticonvulsiva, inhibe la liberación de glutamato que está causando convulsiones. Entonces uno libera el umbral y aparecen otra vez las convulsiones. Entonces necesita otra dosis de fenobarbital, pero una sola dosis. No prescribimos mantención. Tratamos que todos los niños no usen anticonvulsivantes, independientemente de la severidad de la lesión e independientemente del electroencefalograma. No queremos que estén con medicamentos antes de salir del hospital. Y si tienen convulsiones recurrentes, estas van a ocurrir probablemente mientras están en la unidad. Pero es muy importante que estén sin medicamento. Nosotros no prescribimos mantención. Este fin de semana había un niño con fenobarbital, Keppra, después feritoína, una dosis de midazolam, pero estamos observando con cuidado y si el niño recurre, vamos a darle Keppra por 4 a 6 semanas, pero uso dirigido mínimo de anticonvulsivantes al momento que aparezca la convulsión. El momento en que ocurre la convulsión, ¿cuánto tiempo tengo para dar el medicamento y si se detiene la convulsión? Eso le ayuda a usted tener una idea. Perfect, thank you. Muchas gracias. Última pregunta para el doctor Lori, del público. En general, la hipotensión en los prematuros son con gasto cardíaco normal. ¿Qué signos de shock o qué elementos le hacen decidir el uso de alguna droga vasoactiva? So if I understood the question Si entendí la pregunta correctamente, un niño prematuro que tiene hipotensión y tiene gasto cardíaco normal. ¿Qué medicamento? Si es que se le administra alguno, ¿no? Yes. Correct. Correct. Yeah. Okay, so Bien, entonces, I think when you have taken it one step ahead of many other people who manage this. lo que pasa es que usted tiene la capacidad de poder ver el corazón, ecocardiografía funcional, se mide el gasto cardíaco y supuestamente el ducto está cerrado. El gasto cardíaco, si es al lado izquierdo, es confiable, es una representación del flujo sistémico. O bien el PFO está cerrado, usa
el output del ventrículo derecho, la sangre vuelve al corazón, el flujo sanguíneo sistémico. Supongamos que ese es el caso, que el gasto cardíaco es representativo del flujo sistémico. En esa situación, usted puede estar seguro que la macrocirculación está bien, pero no tiene idea qué ocurre con la microcirculación en ciertos lechos vasculares. Si se piensa en el cerebro, nos importa el cerebro más que nada. En caso que trate de prevenir HIV o hipoperfusión, el gasto cardíaco, que es normal, no necesariamente nos dice que el flujo sanguíneo cerebral sea adecuado. Es tranquilizador que el flujo sanguíneo sistémico es adecuado, pero necesita ver si tiene la capacidad de hacer espectroscopía NIR o ver el patrón de flujo de la cerebral media, SBC. Eso le va a dar información adicional. Si usted tiene todas estas cosas o algunas para asegurarse que el flujo sanguíneo cerebral está bien, no necesita tratar al niño con ningún inótropo, porque uno podría empeorar las cosas. Probablemente no es necesario tratar a ese niño en absoluto, pero el desafío es garantizar que el flujo sanguíneo cerebral sea adecuado. Muchas gracias. Bueno, antes del cierre, solo una pequeña reflexión en relación a lo expuesto por Roger, en relación a la indometacina profiláctica. Yo creo que sería muy interesante hacer también una encuesta en neonatólogos más experimentados, en que sin decirle cuál es el tratamiento, les preguntaran, oiga, ¿a usted le gustaría tener o no a este prematuro con hemorragia cerebral severa? Me gustaría apostar que la mayoría opinaría que sí, que le den el tratamiento, igual que los padres. Pero entiendo y recuerdo años atrás cuando alguien dijo, los neonatólogos en realidad con la misma evidencia, hay un grupo que va a decir que sí voy a tratar y no voy a tratar. Fue el gran Alan Jobe, que me acuerdo en una editorial expuso tal cual. Así que siempre va a haber grandes diferencias entre los neonatólogos. Y por eso esta instancia de tener estos tópicos candentes justamente nos abre las perspectivas en reflexionar de lo que estamos haciendo bien o no tan bien, de lo que podríamos hacer. Así que quiero agradecer primero a nuestros profesores, dije al comienzo, muy destacados, por su tremenda generosidad y paciencia. Ellos, de manera muy generosa, valga la redundancia, han tenido que grabar sus charlas y estar aquí presentes, responder nuestras preguntas, inquietudes, de nuevo, con mucha amabilidad y cercanía. Así que muchas gracias a todos los profesores invitados. Quiero decirles que, así, mirando WhatsApp, han llegado muchas felicitaciones y agradecimientos para ellos también por la calidad de sus exposiciones. En segundo lugar, quiero agradecer al equipo aquí de la Universidad Católica, muchos de los cuales están presentes, otros fueron a turno, por todo su apoyo en la organización de este simposio. Así que uno se emociona, ¿no? Cuando terminan estos eventos y esos otros aspecto que hay que agradecer es a los asistentes, que también esta alta convocatoria y que han estado prácticamente conectados todo el día, es lo que a uno le da la satisfacción y lo motiva a seguir tratando de realizar eventos como este. Así que esperemos que podamos tener continuidad también con los tópicos candentes
que ya sería en el 2028. Obviamente agradecer, lo hemos hecho al comienzo, a las empresas que nos apoyaron, Sabal, Nestlé, Alula, Andover. Muchas gracias, su apoyo es muy importante y para estos eventos que son netamente académicos. Y terminar diciendo que esto académico no es en el aire, sino que lo que han dicho todos nuestros panelistas, que al final del día de lo que se trata es de mejorar el pronóstico, la calidad del tratamiento que entregamos a los pacientes a los cuales cuidamos. Así que, bueno, si podemos dar abrazos a la distancia, lo hacemos así. Muchas gracias a todos y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Thank you. Our